amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 26 hasta el 33. Vemos cómo no hay nada oculto que no llegue a saberse, nada escondido que no llegue a ponerse bajo la luz. El que me testimonie, yo también me pondré de su parte, dice el Señor. Y el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él cuando esté delante de mi Padre, que está en los cielos. Hoy vemos que hay dos tipos de personas, unas de la luz y de la oscuridad. Nosotros podemos ser de la luz y de la oscuridad. Las dos actúan a escondidas. El Señor también nos pide que actuemos a escondidas, pero para el bien. En el Evangelio de San Mateo mismo, capítulo 6, versículo del 1 en adelante, se nos muestra claramente cómo se pide hacer la limosna, la oración y el ayuno. Se nos dice que lo haga en secreto, en lo oculto, porque en lo oculto está Dios, nos está viendo en lo más secreto. La limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, y viceversa, sí, para que recibas tu recompensa de tu Padre que está en los cielos, sin hacer aspavientos, sin que todo el mundo se entere del bien que hacemos a los demás, sí, o del supuesto bien que hacemos a los demás. De ese bien, esa limosna, esa generosidad debe ser en lo más secreto, para que el Padre Dios nos recompense y no recibamos ya nuestra recompensa aquí en la tierra, que es una recompensa efímera y finita. En la oración dice que debemos entrar en el silencio de nuestra habitación y hacerlo a escondidas, ese diálogo con Dios, para que nuestro Padre, que ve en lo secreto, ve en lo escondido, sí, nos recompense escuchando nuestra oración y haciendo ese deseo que tanto pide nuestro corazón. Y el ayuno, finalmente, sí, en el mismo Evangelio de San Mateo, versículo 16, dice que no pongamos la cara triste, ni estemos cabizbajos, ni seamos hipócritas ni mojigatos. Debemos lavarnos la cara, perfumarnos y mostrarnos alegres, para que cuando estemos ayunando, nuestro Padre, que ve en lo secreto, en lo escondido, nos pueda recompensar. Ven, esa es una forma como el Evangelio de hoy, sí, de Mateo capítulo 10, nos ha pedido que hagamos en lo escondido, en lo oculto. ¿Por qué? Porque lo oculto va a ser visto luego por todos, porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. Ahora, nosotros vemos y descubrimos cuáles son las intenciones de mi corazón, porque hay modelos de personas que han realizado a escondidas las cosas. Sí, y una de ellas principalmente es la Santísima Virgen María. Cuando vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 19, después del misterio de la encarnación, ante el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el versículo 19, vemos que María conservaba todas las cosas en lo secreto, en lo oculto de su corazón. Es algo maravilloso, es algo lindo cómo actúa el Señor a través de la Santísima Virgen María. Lo vemos en el mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51, que después de que el niño Jesús es hallado en el templo a los 12 años entre los maestros de la ley, ella después dice que guardó, conservaba cuidadosamente las cosas en su corazón, en lo oculto, en lo secreto. Esa es una forma maravillosa de actuar en secreto, que el Señor la ve perfectamente. Vemos otra también cuando José, el padre adoptivo de Jesucristo, ¿sí?, a quien se le pide esta noble misión de cuidar al mismísimo Hijo de Dios, aun cuando no era su hijo verdadero, le pide Dios cuidarlo, pero él no tenía claro todavía todo este misterio, y antes de que se le manifestara Dios por medio de ese ángel en ese sueño, dice que al verle a María embarazada, decidió rechazarla en secreto. ¿Para qué? Para que no fuera apedreada, para que no fuera muerta a pedradas. Él decidió hacer esto en secreto para no juzgarle, porque nosotros somos rápidos en juzgar, pero San José actuó con mucha diligencia, con mucha calma, con mucha sabiduría, con mucha prudencia, y decidió mejor separarse de esa persona que amaba, pero en secreto. Bien, y ahora pues nosotros también vemos que podemos actuar también como hijos de las tinieblas, en secreto, en lo oculto, como hijos de la misma oscuridad, del mismo mal espíritu. Y uno de ellos es a través de la murmuración. Cuando nosotros hablamos mal del prójimo, cuando nosotros
destruimos la fama del prójimo, estamos también actuando en secreto, pero esa murmuración, ese daño que estamos haciendo a los demás, también va a ser puesto a la luz. Sí, va a ser puesto a la luz y vamos a pasar muy mal, porque vamos a descubrir cuál es la persona que ha destruido esa fama, que ha causado ese mal en el prójimo. En ese caso, hemos actuado en secreto, pero como un hijo de la oscuridad. Pero dice el Salmo 101, en el versículo 3, al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Mire, qué bonita esta persona, ¿verdad? Esta actitud del salmista que dice que no va a permitir que la murmuración llegue a sus oídos, a su corazón, mucho menos regarla por ahí, esa murmuración. Mira, en el Salmo 15, 14, vemos en el versículo 2, Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? ¿Quién puede entrar, Señor, en tu presencia? Sino el de manos limpias y puro corazón, y el que no difama a su prójimo en secreto, el que no lo calumnia con su boca, el que no hace daño a su prójimo con su lengua. Esto es lo maravilloso, ¿verdad? Porque esa es una forma oscura de actuar, sí, de destruir al prójimo. Vemos claramente también en el libro de Santiago, capítulo 3, sobre el control de la lengua. Otra forma de actuar en la oscuridad para destruir, sí, para destruir al prójimo. Si alguno dice, no cae en el hablar, es una persona perfecta, un varón y una mujer perfecta, capaz de controlarse a sí mismo. Porque el barco, aún con un pequeño timón, se controla todo ese barco. El caballo fuerte, bien armado, ¿sí? Se controla con un pequeño freno, con una pequeña brida. Y los animales salvajes, también el versículo 7, todas las fieras salvajes, dice, han sido controladas por el ser humano y otras están por ser dominadas. Pero el ser humano no es capaz de controlar este órgano tan pequeño que es la lengua. La lengua, dice, es como un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. Dice que en el versículo 7 también, no cesa la lengua de hacer el mal y está cargada de veneno mortal. Salen de nuestra boca bendición y maldición. Dice en el versículo 10, ¿sí? Y en el versículo 11 dice, sale agua dulce y agua amarga de nuestra boca. Con nuestra boca hemos dañado la fama del prójimo. Hemos causado muertes, hemos causado suicidios, hemos causado divisiones, hemos causado divorcios, hemos causado peleas en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro vecindario, en nuestro barrio. Hemos causado tanto daño con nuestra lengua y decimos que somos buenos, que somos santos, cuando tenemos este órgano tan pequeño que causa tanto daño. Hoy, en la palabra de Dios, se nos dice que las cosas ocultas, sí, van a salir a la luz. Y nosotros debemos manifestarnos como unos verdaderos hijos de la luz y no como de las tinieblas. Y avanzando ya, este Evangelio de San Mateo capítulo 10 dice que no temáis a los que matan el cuerpo, sí, sino más bien a aquel que puede meter tu alma y tu cuerpo en el fuego, sí, y purificarte ahí, o castigarte también, sí. Miren, ¿por qué? Porque a veces hay en nuestro entorno crímenes, asesinatos, sicariatos, sí, personas que no tienen el temor de Dios. Y tenemos las enfermedades, las pandemias, cosas que pueden destruir nuestro cuerpo. Pero el Señor nos dice que no tengamos miedo, de todas aquellas cosas que pueden destruir nuestro cuerpo, pero no nuestra alma, porque nuestra alma y nuestro cuerpo está en las manos del Señor. Porque el Señor más adelante dice en el versículo 29 del Evangelio de San Mateo capítulo 10 que el Señor se preocupa de los pajaritos del campo, ¿verdad? Y no permitirá que ninguno de ellos caiga, absolutamente ninguno de ellos caiga en tierra sin el permiso del Papito Dios. Así que por más que tengamos la cura contra tal virus, contra tal pandemia, sí, por más que estemos llenos de doctores y por más que tengamos toda una farmacia a nuestra disposición, o por más que tengamos todos los remedios ancestrales, si Dios no nos cuida, entonces en vano se cansan los albañiles,
en vano, es inútil el trabajo, la investigación que hacemos, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Mire, el Señor no permitirá, dice, que caigas en tierra, no permitirá que tu cuerpo se desplome. Sí, porque estás bajo el amparo del Altísimo. Como dice el Salmo 91, el que vive a la sombra del Altísimo, el que vive a la sombra del Omnipotente, no permitirá que resbale tu pie. Caerán 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda, a ti no te alcanzará. La peste no llegará hasta tu tienda, hasta tu casa, a tu vida, a tu morada. No llegará si el Señor no se lo permite. Esto es vivir bajo el calor de nuestro dinero, bajo el calor de nuestras medicinas, de nuestros secretos ancestrales, sino bajo el calor y la protección, bajo las alas del Señor. Porque aquel dice que testimonie ante mí, yo también me haré de su lado. Pero si nos avergonzamos del Señor, también el Señor se va a avergonzar de nosotros. No nos avergoncemos ni ahora, ni cuando estemos sanos, ni cuando estemos enfermos, ni cuando estemos con dinero o sin dinero, ni cuando estemos tristes o alegres. Nunca nos avergoncemos de nuestro Señor, de decir un mensaje y decir conviértete. Y con eso ya termino. Estas son las palabras más importantes. La palabra más importante que tú puedes decirle a tu hermano, a tu prójimo es conviértete. Sí, si tú le adulas, si tú le dices eres una buena persona, eres una persona increíble y maravillosa, eso sí le ayuda, pero no le va a servir de mucho para su salvación. Cuando tú le dices conviértete, cambia. Cuando tú le ves enfermo a esa persona y le dices hermana, hermano, amigo, lo único que tienes que hacer es cambiar de vida y Dios te va a salvar, Dios te va a rescatar. No importa si la medicina y los médicos te han dicho hasta aquí nomás, ya no se puede, pero para Dios nada es imposible. Estamos bajo la protección, bajo el amparo del Señor. La conversión es tan importante en nuestro camino, amigos, amigas. Convirtámonos, cambiemos de vida, cambiemos. Dios y tú sabes, y yo sé lo que tengo que cambiar. Cambiemos de esa. Hoy en día hemos visto cómo podemos destruir con nuestra lengua al prójimo, ¿verdad? Cambiemos de esa lengua, sí, cambiemos esa actitud de hablar mal de los demás y hablemos siempre cosas bonitas. Si no vamos a hablar bien de los demás, mejor callémonos. Muchas gracias.